Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Gusto de poder saludarnos nuevamente. Créame que es un honor de poder estar en este lugar y poder compartir la palabra con usted. Sí, con usted en esta mañana. Quiero decirle que me gozo en realidad por ser el portador de esta palabra. Me siento así un poco con frío, pero no sé por qué. Antes de empezar este mensaje, tengo una notita aquí y dice que ha fallecido un joven, Paul Loera se llama, amigo de la hermana Laura, y ellos quieren que oremos por ellos. ¿Por qué no se pone de pie? Sí. Y vamos a llevar una oración para la familia, que le dé fortaleza. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Unidos en esta mañana con tu presencia, Señor, hemos venido a honrar al Padre, oh Dios del cielo. Te pedimos desde ya, Señor, por esta familia, Señor, de mi hermana Laura. Dales fortaleza, oh Dios. Te lo pedimos, oh Dios del cielo, que alguien que pasa, Señor, a tu presencia, claro que somos carne, sentimos, oh Dios, esa pérdida. Pero en el nombre de Jesús te pedimos que les des fortaleza. Padre, muchas gracias. Señor del cielo, al mismo tiempo te doy gracias en esta mañana por llevar tu palabra. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, oh Dios, y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, te pido que lleven gracia y que tu Espíritu reparta como Él quiere a cada corazón en esta mañana. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. Alabado sea Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hoy nos toca el capítulo 14, donde vamos a tener allí la lectura, y siempre digo estas palabras, que pongamos mucha atención y así vamos a salir bendecidos esta mañana. Mateo capítulo 14, del 13 al 36, ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Y dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a él de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bendito y alabado sea Dios. Qué palabra más maravillosa, qué experiencia tuvieron los discípulos al ver esa multiplicación de los panes. Pero hoy vamos a terminar este capítulo, después de haber oído el capítulo 13, haciendo una recordancia, donde el capítulo 13 de Mateo habla de las parábolas del reino de Dios. Pero me recuerdo el primer mensaje del capítulo 13, del 1 al 8, donde la palabra decía que el sembrador salió a sembrar. Pero me gustaba cuando dice que una semilla cayó en pedregales, otra semilla, oiga bien, cayó junto al camino, pero me gustaba que dice que una semilla cayó en buena tierra. Y esa semilla, dice la palabra, que empezó a dar a 100, a 60 y a 30. Otras versiones dicen que empezó a dar a 100, a 70 y a 30. Pero me gusta Marcos, que dice Marcos que allá en el capítulo 4, verso 20, sí, así lo tengo aquí, voy a ver. Marcos 4:20. Dice la palabra que también sale el sembrador a sembrar, pero la semilla de Marcos dice también que cae en buena tierra.
y empieza a dar, oiga bien, a 30, a 60, hasta llegar a 100. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Porque Mateo le habla a judíos. Mateo le dice a los judíos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías que había de venir. Marcos le habla a gentiles que habían creído, que se habían convertido al cristianismo. Recuerde que en Mateo capítulo 3, en Romanos capítulo 3, verso 2, dice la palabra que a los judíos se les había dado el don de predicar la palabra de Dios. Se les había confiado la palabra de Dios. Pero Mateo dice que empezaron a dar a 100. Eso me dice a mí que ellos estaban dotados de la palabra de Dios. Pero empezaron a menguar, a dar a 60 hasta llegar a 30. Pero me gusta la semilla de Marcos porque dice que empieza a dar a 30, a 60 y llegar a 100. Es allí la pregunta que yo me hacía: ¿de qué semilla somos nosotros? ¿De la de Mateo o la de Marcos? Creo firmemente que estamos en la semilla de Marcos, que nosotros vamos de menos a más. ¿Sí? ¿Cuánta gente hemos visto que ha venido hablando grandezas, pero a los meses la encontramos que va menguando? Sin embargo, nosotros, que la palabra dice que hemos caído en buena tierra. ¿Cuántos creen eso? Sí. Hemos caído en buena tierra. Tenemos que empezar de menos, amada, a dar a 30, a 60, hasta llegar a 100. Bendito y alabado sea Dios. Los judíos no entendieron eso. No lo entendieron y rechazaron al Señor. Entonces, cuando ellos rechazan al Señor, sí, fue rechazado el Señor una vez más en Genezaret. Y cuando yo puedo ver ese rechazo, también puedo ver una historia muy gráfica acerca de la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes Antipas. Cuando yo miro este rechazo, puedo ver también un perfil de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde la Biblia habla, Mateo habla de la multiplicación de los panes, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso me dice a mí, y puedo ver ese perfil, que estaba cerca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de todo eso, el Señor les dice unas palabras teniendo compasión de su pueblo. Allá en el capítulo 23, 37 de Mateo les dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos aquellos que te son enviados. El Señor les dice: cuánto quise yo tenerlos como la gallina los tiene a sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. Podemos ver el rechazo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, pero Él, teniendo compasión de las multitudes, pudo decirles esto. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 14, del 13 al 36, dice la palabra en el verso 13: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La palabra dice que se apartó el Señor cuando oyó que Juan el Bautista había sido muerto. Él se apartó a un lugar desierto, dice la palabra. Pero esta palabra apartarse se encuentra
4 veces en este Evangelio de Mateo. Pero esa palabra apartarse no quiere decir que nuestro Señor tuvo miedo o fue cobarde. Es porque no se le había llegado su hora. Esa palabra apartarse se encuentra 4 veces en este Evangelio. Recuerde que José y María, dice la palabra, que el ángel les habló y que se apartaran a Egipto. Aquellos sabios magos que vinieron buscando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pasaron por Jerusalén, dice la palabra, donde estaba Herodes buscando al Señor ahí, pero no era ahí donde estaba. Herodes le dice a estos sabios y les dice: cuando lo encuentren, pasan por aquí a decirme dónde está, qué pasó. Pero ellos, dice la palabra, que cuando regresaron, dice que se apartaron y se fueron por otro camino. Maravillosa esta palabra. Y dice que cuando la gente lo oyó, ¿qué había oído la gente de Jesús? ¿Qué había oído la gente que lo siguió? Me recuerdo allá en el capítulo 10 de Marcos. Dice la palabra que había una semilla junto al camino, llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo. Pero dice que cuando el Señor salió de Jericó, halló a esta semilla junto al camino. Bartimeo era un ciego. La palabra no dice si era ciego de nacimiento, pero la palabra dice que era ciego. Aquel hombre dice que gritó a voces. Y dice que las multitudes quisieron callarlo, como habían callado a Juan. Le dijeron: cállate. Pero él dice que daba voces más altas. Para el hombre esa semilla era inservible, que estaba junto al camino. Se recuerda la semilla que dice que el sembrador salió a sembrar, que unas cayeron junto al camino. Esta era una de ellas. Pero para la gloria de Dios, Dios viene para que la gloria se manifieste. Y este hombre fue sano de su vista. Bendito y alabado sea Dios. Me recuerdo de esa semilla. Y por eso dice: ¿qué había oído Bartimeo de Jesús? ¿Qué ha oído usted que está aquí en esta mañana de Jesús? ¿Qué hemos oído de Él? Creo firmemente que lo que hemos oído es, como dijo Pedro, es que solo en Él hay palabras de vida eterna. Solo en Él hay palabras de vida eterna. ¿A quién podemos ir nosotros hoy? Si solo aquí podemos encontrar la paz del Señor. Alabado sea Dios. Perdone que me estoy emocionando. Gloria a Dios. Dice el verso 14: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero dice el verso 15: y cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Es aquí donde viene lo bonito de Dios. Dales vosotros de comer. ¿Qué papel juega la iglesia hoy si nos ponemos a ver esta palabra? Pedro, me imagino yo que él es el que empieza a dar esas voces. Quizás él podía decir: quizás solo yo me he dado cuenta que la noche ya está cerca. Y quizás se va con sus más discípulos y le dice: vamos a decirle al maestro que despida a esta gente.
pero se llevan una sorpresa, y es ahí donde viene lo bonito de Dios, que expone no solo a sus discípulos, sino que nos expone a nosotros hoy. ¿Qué papel juega la iglesia en esto? El Señor les dijo: denle vosotros de comer. Pero quiero decirle, amado hermano, que ellos dijeron: no tenemos nada, solo 5 panes y 2 peces, perdón. Es allí donde yo puedo ver que fuera de Dios no tenemos nada. No tenemos nada fuera de Dios. Dales vosotros de comer. El Señor les dijo: dales vosotros de comer. Porque si ellos se van, ya no van a regresar. Y ves la cosecha que hay, les dijo. Y dice que le llevaron esos panes y los bendijo. Como cualquier judío, dice la palabra, el verso 18 y 19. Y mandó a la gente a recostarse, dice, sobre la hierba. Y dice que partió los panes. Como cualquier judío, alzó el pan al cielo, lo bendijo y lo partió. Pero me gustaba hoy en esta mañana que cantábamos: de gloria en gloria te veo. Y decía el canto: quebrántame, transfórmame. Pero es allí, oh amado hermano, que cuando estamos siendo quebrantados, cuando estamos siendo partidos, empezamos a decir los martes: pastor, ore por mí. Sin darnos cuenta que esa partición de pan es para que nosotros estemos listos. El Señor, amado hermano, ayudándonos, que Él no nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Sí, y así cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? Me recuerdo hace unos 2 años estuve predicando en este pasaje: en las manos de Dios, se llama el título de ese mensaje. Búsquelo allí en YouTube, ahí está. Pensamiento Claro se llama la página. Ahí lo encuentra y se va a dar cuenta más de este versículo. Pero dice el verso 20: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Esto me dice a mí que el Señor, amado hermano, le gustaba el orden. Marcos dice la palabra en Marcos, hablando de esta multiplicación de panes, dice que sentó a la multitud en 50 y en 100. Quizás decía: pongan 50 niños aquí, 100 mujeres aquí, 100 hombres aquí. Dice que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y recogieron 12 cestas. Esto me llama la atención porque Mateo hace un paralelismo allá en el capítulo 16 de Éxodo. Allá en el verso 4 usted va a leer en su casa y dice que Dios le dice a Moisés que le iba a mandar maná del cielo para que comieran a aquel 1,000,000 de personas que había salido de Egipto. Pero Juan, en su capítulo 6, del 31 en adelante, usted va a leer en su casa, Juan lo redacta mejor. Y es allí donde nosotros encontramos en estos pasajes que por poco le cuesta el ministerio a nuestro Señor. Cuando Él les dice: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá, dice ahí que va a tener vida forever. ¿No se goza usted de eso? Alabado sea Dios. Tenemos un Dios grande, amado hermano. Un Dios maravilloso. Y dice que comieron
todos y se saciaron y recogieron 12 cestas. Allá en Éxodo 16 dice la palabra que no podían recoger el maná para otro día porque se les podría. Pero aquí dice que recogieron 12 cestas y el pan no se les pudrió. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia de Dios. Alabado sea Dios. El verso 22 dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice, los otros evangelios dice que él se apartó a orar al monte, despidió a la multitud porque venía una multitud queriéndolo agarrar para hacerlo rey, pero él los mandó más pronto que inmediatamente que subieran a la barca y que se fueran a la otro lado del río, a la otra ribera. El verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló: yo soy, no temáis. Les dijo, verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame. Verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ellos vieron a Jesús andando sobre las aguas. Y dice que gritaron de miedo. ¿Ha gritado usted alguna vez de miedo? ¿Cómo será un grito de miedo, hermano Jorge? ¿No ha gritado usted de miedo? Pregúnteme a mí, otro día les cuento. Sí, grité una vez de miedo, pero me llama la atención porque el Señor llama a Pedro y le dice: ven. Pero Pedro dice que cuando bajó, anduvo en el agua y vio la tempestad, tuvo miedo, gritó de miedo. Pero el Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Dame una razón, Pedro, ¿por qué dudaste? Si tuviste la multiplicación de panes que hicimos, tuviste que todos los enfermos fueron sanos, tuviste ver a los ciegos que se les devolvió la vista. Pedro, ¿por qué dudas? La palabra en esta mañana nos quiere decir que no dudemos del Señor. ¿Por qué le digo esto? Una vez Dios me dio la oportunidad de ir a España. Y quiero decirle que regresando ya para la casa, estaba yo en el aeropuerto y perdí mi teléfono. Pero lo perdí porque lo dejé en el baño, así, mire. Y cuando salí del baño, dejé mi teléfono ahí. Al minuto regresé, mi teléfono ya no lo hallé. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree que hice yo? Me entristecí, traía muchas fotos de recuerdo ahí.
Y llegué a unas oficinas y le dije a una señorita, ¿me puede ayudar? Me dijo, joven, gracias, le dije yo, no le puedo ayudar. No le puedo ayudar, me dijo. Y me dijo, ve a la policía. Y fui a la policía y me dijo la policía, ¿se puede rastrear tu teléfono? Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, era buen teléfono, pero no puedo ayudarte. De ahí me regresé donde estaba mi esposa, pero me regresé y le dije a Dios, ahora sí, Señor, de esta sí, ahora sí, esta sí, no se puede. Y le dije otras cosas más, pero no se las voy a decir, mejor ya no les cuento. ¿O qué quiere que les cuente? Yo sabía que les gustaba el chisme. ¿Y qué cree usted? El Espíritu de Dios me empezó a reprender y me dijo, ¿por qué dudas de Dios? ¿Por qué? Si Él hizo los cielos y la tierra solo con su palabra, ¿por qué dudas? Y empecé, ¿qué cree? Empecé a llorar. No porque había perdido el teléfono, no. Porque el Espíritu me reprendió diciéndome, ¿por qué dudas? Pero al mismo tiempo me entró una paz. Y esa paz me decía que el teléfono no valía mucho. Que lo que vale, me dijo el Espíritu, me decía, créele en el Señor, cree en Él, en nuestro Señor Jesucristo, créele a Él. Para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alabado Dios. Eso me decía el Espíritu. ¿Y qué cree usted? A la 1:30, no les voy a contar toda la historia, encontré mi teléfono. Es grande Dios. Donde pasan ahí en ese aeropuerto miles de personas, ¿cómo iba a hallar el teléfono? Pero Dios mejor me cayó la boca y me dijo, aquí está. Cree en mí, me dijo. Sí. ¿Por qué dudas, Pedro? Le dijo el Señor. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Le dijo el Señor a Pedro. Dame una razón. ¿Por qué dudas? Si tenemos un pastor que dice la palabra que el pastor tiene una vara y un cayado que nos infunden aliento. Dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré porque tú estás con nosotros. Sí, Él conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días, hasta el fin de nuestra vida. ¿Lo ha seguido a usted el bien y la misericordia? El hecho de que nosotros estemos aquí hoy es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Póngase su mano en el corazón, póngasela, si le palpita su corazón, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Sí. Bendito y alabado sea Dios. No dudemos. Jesús, dice la palabra, que se fue a orar a un monte alto, mientras la barca dice que estaba siendo azotada por los vientos. Pero quiero decirle que esa barca es la iglesia que está en medio de este mundo. Esa barca que es la iglesia está en medio de este mundo, quizás siendo azotada. Pero dice Romanos 8:34, dice que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Igual como Él se fue al monte a orar por sus discípulos, ahora la barca es la iglesia que está en medio de este mundo.
aunque está quizás siendo azotada por muchos medios, por muchas redes sociales, pero tenemos un intercesor que se llama Jesucristo, que no duerme intercediendo por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Sí, Dios es bueno, Dios es grande. Eso les daba a entender Mateo, Mateo, el libro de Mateo a nosotros, y dice que la multiplicación de los panes es para que nosotros entendamos que hay códigos que quizás todavía nosotros no llegamos a entender lo que Dios quería decirle a esas multitudes. Pero esos códigos, dice que Pablo le dice allá en Romanos capítulo 14, 17, Pablo nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Oiga bien, porque el Señor le estaba dando pan a aquella gente, pero Pablo nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz. ¿Y qué dice más? Y es alegría en el espíritu. En aquella época no había justicia en el pueblo de Israel, no había paz, mucho menos armonía, alegría. Por eso les dijo allá en el capítulo 5, verso 20 de Mateo, con palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice él: si la justicia no es mayor, la justicia que nosotros tenemos hoy no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de Dios. ¿Qué palabras? Son fuertes esas palabras. Si nosotros esa justicia que entendemos hoy no supera a los de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra? Que tiene que ver armonía, mayormente en la iglesia de Dios. Y allá afuera donde andemos, tiene que ver gozo, paz, con los que hay allá afuera, mayormente en la familia de la fe, dice el Señor. No make sense, dicen los americanos, que estemos enojados, ya no se puede vivir así. Vivamos contentos en la paz del Señor, amado hermano. Y ya me hicieron señas como que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, yo sigo, ¿sí? ¿Cuántos se están gozando? Ah, qué bueno. Denle palmas al Señor, hermano. Dios le bendiga. Sí, me gozo en esta mañana. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar acerca del reino de Dios. Que no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y alegría en el espíritu. Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Me gozo hacer el portador en esta mañana. Pase adelante, hermano. Gloria a Dios. Sigámonos gozando el resto de esta tarde. Alabado sea Dios. Permítanme. Sí.